Bien, comenzamos la clase entonces. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta con respecto a los trabajos? Quiero comentar igual que durante el transcurso de los días, ¿cierto? Tomé una decisión que al menos em, me pareció sensata, que tiene relación con los grupos que se fueron armando, ¿no? Hubo la semana pasada un grupo de casi la mitad del curso que se unió a la reunión. eh, mm, que un buen problema para conectarse o alguna situación similar, si es que hay algo así. Empecé a no hacer obligatorio a quienes no asistían y no realizaban esa actividad de taller, así que la decisión en el fondo va porque eh, quienes estén en las secciones de taller, ¿cierto? Van a trabajar. eh, y quienes no asistan, bueno, ahí luego no se les va a pedir tampoco que envíen los trabajos, sino que la idea es que en medida que estén, vaya, vaya revisando. Con Nicolás, déjame corroborar al tiro porque si es que no está en YouTube, entonces no la subí. O sea, a lo que termine hoy, junto con esta. No recuerdo si la subí para serte sincero, yo recuerdo, no recuerdo si la subí o no. Estamos hablando de diversidad y derechos humanos. La clase de taller no la grabé. Estamos hablando hace una semana atrás. Y sí, hace creo, no lo subí. Ya, a lo que termine esta clase, entonces voy a subir las dos, la de la semana pasada y esta. Bien. eh, Hoy les voy a comentar, les voy a hablar sobre dos conceptos que están presentes eh, eh, de manera, de manera importante, teórica de diversidad y derechos humanos, sobre todo de la idea de derechos humanos, ¿no? Em, Son conceptos que se utilizan en realidad como una suerte de principios. Es lo que hemos trabajado en la tarea anterior, ¿no? O en el trabajo anterior de taller. Me llegaron bastantes y los encontré súper buenos. Unos están muy explicativos eh, y son bastante eh, satisfactorios. Eh,
y, y también hay algunos otros que presentan un orden interesante, eh, mm, una forma interesante de hacer una breve investigación, porque eso fue lo que les pedí. O sea, eh, no estoy con video, Antonia. Es una forma, lo que les pedí era hacer investigación de una u otra manera, con un solo, o sea, les pasé una palabra, ¿cierto? O un concepto, y tratar de buscar desde ahí. Y sin mucho, le dije que en el programa habían algunos textos, ¿cierto? Pero al menos varias de ustedes pudieron lograr esa, mm, esa, esa actividad que se pidió, lo cual me deja a mí al menos hay satisfacción al respecto, como les decía. Los dos conceptos que vamos a revisar hoy, eh, mm, voy a seguir intentándolos que se corta. Les comentaba que los conceptos que íbamos a revisar eran de igualdad y justicia, ¿cierto? O sea, perdón, igualdad y discriminación. Bien. Eh, vamos a comenzar un poco del significado del concepto de igualdad. Eh, el buscar a qué se quiere referir esta idea de igualdad, ¿no? Luego vamos a pasar por una relación entre igualdad y justicia. Vamos a comenzar también a hablar de igualdad entre la dualidad esta conceptual de hombre-mujer, para luego entrar en el concepto de discriminación, qué es ser discriminado, qué significa discriminar, etcétera. Bien, pero entonces con igualdad. Em, Según el diccionario de la lengua española, el vocablo de igualdad viene del latín ae qualitas y tiene dos significaciones generales. ¿Sí? Uno tiene una relación específica en matemáticas, que significa conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad, así como correspondencia o proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo. Esos dos son los significados generales, ¿no? Significado matemático sería bien específico, que es equivalencia de dos cantidades o expresiones. Concepto de igualdad. Ahora, cuando nos preguntamos qué significa que dos personas sean iguales, ¿cierto? O dos cosas sean iguales, o dos objetos. ¿Qué queremos decir cuando dos objetos o dos cosas son iguales? Em, para poder afirmar de dos cosas o dos objetos o dos sujetos incluso que tienen una relación de igualdad, lo que se debe cumplir son tres propiedades. Primero, que debe ser reflexiva, es decir, esto en términos lógicos significaría que A es igual a A, eso es una igualdad. Segundo, podríamos decir que es métrica. En términos lógicos diríamos A es igual a B y B es igual a A. ¿Sí? O sea, esos son
Son dos cosas que son iguales o poseen la característica de ser simétricas. O por último, deben ser transitivas. Es decir, si A es C y B es igual a C, entonces A es igual a C. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Sin embargo, para las ciencias sociales, ¿cierto? Utilizamos el término de igualdad, lo usamos normalmente en un sentido normativo, más que descriptivo. Es decir, un sentido en el que se trata de establecer normas o regularidades, más que describirlas. Cuando decimos que dos personas son iguales ante la ley en términos de ciencias sociales, ¿cierto? Lo que en realidad queremos decir es que la ley debería tratarlas como iguales, porque de otra manera esa ley estaría violando tal o cual artículo de una constitución o de un tratado internacional. Hay una, una certeza al menos, y tenemos una certeza que es que al menos no hay dos personas completamente iguales. Por lo que cuando utilizamos el concepto y cuando utilizaremos este concepto de igualdad, lo vamos a hacer de carácter un tanto normativo, siguiendo también la Declaración de los Derechos Humanos. El- Vamos a notar que la potencia que se tiene ahí es más bien normativa que descriptiva. Insistimos en que existe al menos la certeza de que no hay dos personas completamente iguales. Desde una perspectiva política, el estudio de la igualdad intenta encontrar su justificación como un valor a proteger y como una argumentación para elegir entre los distintos tipos de igualdad que existen en la realidad. Hablamos de igualdad económica, hablamos de igualdad política, es decir, nos mencionamos en términos económicos a los recursos con que cuenta cada individuo o las riquezas, ¿cierto? Hablamos de otro modo como aquello que posee el bienestar de las personas, ¿no? La igualdad política en este sentido tiene una estrecha relación con el concepto mismo de democracia. O sea, si por democracia entendemos que es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos son considerados iguales en la participación política, o al menos tienen el derecho en ello. Entonces ahí está situada un tanto la igualdad. Vuelvo a insistir en otros términos, ¿no? La igualdad política dentro de una democracia eh, significa que todas las personas que pertenecen a una comunidad pueden participar en la formulación de las normas jurídicas que rigen dentro de esa comunidad. Y no solamente pueden participar eh, formulando las normas, sino que también todas ellas pueden ser igualmente elegibles para ocupar cualquier cargo público y que se determine por medio de algún sufragio popular, ¿no? Em, Estamos hablando de igualdad política. Hay otra noción de igualdad que se relaciona más con el derecho mismo.
La voy a citar. Abro comillas. La igualdad designa un concepto relacional, no una cualidad de una persona, de un objeto material o ideal o de una situación cuya descripción de esa realidad. Es siempre una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones. Es siempre el resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de elementos. Los términos de la comparación entre los cuales debe existir al mismo tiempo alguna diversidad, aunque solo sea espacial y temporal, pues de otro modo, como es obvio, no cabría hablar de pluralidad. La diferencia, al menos numérica, entre los elementos comparados es condición de posibilidad del juicio de igualdad. Hacemos entonces una afirmación que viene a, mm, a reafirmar otra condición necesaria o una condición también para que sea posible hablar de igualdad. Hablamos de la diferencia. La diferencia como aunque sean números, dice el texto citado, aunque sean números, la diferencia debe estar presente. Sabemos que dos limones o un limón con una cebolla no les son diferentes. Sin embargo, podemos establecer relaciones de igualdad entre esas hortalizas, fruta, entre esos elementos de alimentación. Para que el concepto de igualdad adquiera su carácter normativo, ¿cierto? Em, Debe reconocer previamente la posibilidad de la diferencia, es decir, el hecho de la diferencia. No hay igualdad si no hay igualdad entre hombre y mujer. Bueno, como bien saben y como yo también lo he comentado, desde las primeras décadas del siglo XX se asoma en el debate público de varios países la reivindicación feminista de la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, como un primer punto de avance. Hay una lucha que viene eh, desarrollándose con varios siglos y décadas de conformación. Eh, que los primeros movimientos eran sufragistas, según al menos la historia oficial. ¿Sí? Si alguien algún dato distinto, sería muy agradable escucharlo. Pero al menos sabemos que la lucha comienza en términos ya del espacio político público con el movimiento sufragista. Es decir, se buscaba lograr el reconocimiento del derecho a voto para mujeres, ¿no? Eh, hay ideas previas también a esto que podemos hallar en Condorcet. En 1787 manifestaba que la más obvia y evidente violación del principio de igualdad se daba al otorgar a la mitad del género humano un trato discriminatorio.
incluso un poco más de la mitad. Eh, se, se defendía aquí la idea, ¿cierto?, que, eh, o sea, a la tesis sobre todo de que no hay razón alguna para negar a la mujer el derecho de ciudadanía. Hay razón física. En términos del ordenamiento jurídico, la sujeción era evidente y, y humillante de la mujer por el diferente trato jurídico que se le daba en muchas legislaciones, en comparación con distintas reacciones en distintas cartas constitucionales, ¿cierto?, modernas, donde se introduce precisamente el principio de equiparación en derechos para unos y otros sexos. Tenemos el caso de la Constitución mexicana de 1974 en su reforma, ¿cierto? Y otros varios casos más. Lo que aquí subyace entonces es la discusión en torno a la equidad de género. ¿Que se entiende por equidad de género? Nuevamente cito, es un concepto que se refiere al conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo a aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones, en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Otra forma de leer también la idea de perspectiva de género es un concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión a mujeres, que se pretende justificar en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción. Podemos entonces identificar algunas desigualdades o un intento y una reivindicación por la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en términos relacionales particulares, ¿cierto? Como en términos laborales, públicos. Em, la igualdad en el ámbito laboral, ¿cierto? Ha tenido un gran desarrollo normativo, sobre todo en el seno de la Unión. em, Aquí se han identificado al menos 4 grandes temas como un objeto de la prohibición de discriminar por razón de sexo en términos laborales. Estos grandes temas corresponden primero al acceso al empleo o la promoción y formación profesional. Tercero, las condiciones de trabajo. Y cuarto, la seguridad social. Em, Remuneración, ¿cierto? Acceso al empleo, promoción y formación profesional, condiciones de trabajo y seguridad, y que al momento de decir si es que en algún ámbito, en alguna situación laboral, hay o no discriminación por sexo. Es decir, si es que se logra la igualdad entre hombre y mujer. Existen distintas prácticas, aún así, de discriminación hacia uno de los dos sexos. Eh, Se da a veces en contra de esta discriminación de mujeres que están embarazadas, ¿cierto? Eh, o que presentan distintas relaciones con respecto a su maternidad.
está como ese lugar al cual hay que tender o hay que lograr. Eh, y como hemos visto, no solamente tiene que ver con aspectos de semántica pura, es decir, sus definiciones reales o sus definiciones más concretas, ¿no?, de diccionario, sino que tiene que ver con asuntos que, que se acercan a las ciencias sociales, ¿cierto?, que tienen un impacto en la política también, y, y se refiere tanto a, a personas que puedan estar en un mismo estatus cognitivo o sexual, ¿cierto? También se refiere a otras circunstancias, a todo tipo de diferencia que se puede sustraer de ahí. Refiere y tiene como un último término para, como condición de posibilidad también, la existencia y la aceptación de la diferencia. Como decíamos, si es que no hay diferencia, no hay posibilidad de igualdad en términos regular. Último queremos sobre muy buena, em, suba esta grabación porque va a estar bastante cortada. Lamento mucho eso. Bien, entonces para cerrar, para cerrar la idea de igual, el concepto de igualdad, vamos a hablar de la igualdad sustancial. La de igualdad sustancial parte y desigual a los desiguales. Es decir, no va a estar muy corta. Voy a volver a repetir lo de Aristóteles. La idea de la igualdad sustancial parte de la afirmación de Aristóteles. Decía que el sentido de que la justicia consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, no sería justo tratar como iguales a quienes no lo son y no lo pueden ser porque carecen de las posibilidades para alcanzar una situación igualitaria. Podríamos suponer entonces desde esta afirmación que los hombres y las mujeres son en principio iguales para el efecto de su tratamiento por la ley, pero si acudimos a las estadísticas comprobaremos que esa igualdad jurídica se materializa en severas desigualdades fácticas, lo cual significa, por ejemplo, que las mujeres están relegadas en muchos ámbitos no porque la ley los prohíba ingresar en ellos, sino porque las formas de convivencia social y muchos prejuicios se lo impiden. Lo mismo sucede con algunas minorías. Es verdad que no hay una ley que impida que las personas de color puedan acudir a universidades en Estados Unidos, ¿cierto? Pero todas las evidencias demuestran que su ingreso en ellas es notablemente inferior respecto de las personas de raza blanca o racializadas de color blanca. La cuestión interesante entonces para el derecho constitucional es si por medio de normas jurídicas se pueden y se deben revertir esas desigualdades, o si el ordenamiento jurídico se debe limitar a prohibir cualquier forma de discriminación por medio de previsión de igualdad formal. Entonces, en el fondo lo que está en este tema es la interrogante más amplia sobre el papel del derecho, ¿cierto? En las sociedades modernas al menos. La pregunta que se nos hace y nos hacemos al respecto es
El derecho debe servir solamente para lograr la convivencia pacífica de una comunidad, o puede ser utilizado también para modelar esa misma sociedad según los ideales de justicia. El derecho, o sea, debe el derecho servir solamente para lograr la convivencia pacífica, o puede ser utilizado para modelar. ¿Qué es la discriminación? ¿Qué significa discriminar? Abarcar una persona por su aspecto físico, por cómo piensa. Bien. Volvemos al diccionario de la lengua española, ¿cierto? Discriminar ofrece al menos dos definiciones del verbo. Primero, tiende en un término más concreto, quizás, eh, o, o una definición lexical. Esta definición es separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra. Una segunda formulación del verbo dice así: dar trato de inferioridad, diferenciar a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Como decimos, primera acepción, claro, va a ser llamada opción o una definición, ¿cierto?, lexical, es decir, no tiene un uso político, sociológico, jurídico ni filosófico. Es meramente conceptual, o sea, ni siquiera es conceptual, sino que es bien eh, a la manera de una lengua regular, ¿no? El verbo discriminar, entonces, aquí no tiene ningún sentido negativo o peyorativo. Se refiere, como les decía, a separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra. Es equivalente entonces solamente a eso. La discriminación acá no implica una valoración o una expresión de una opinión negativa. Por ejemplo, los daltónicos, cuando no pueden discriminar entre estos colores, ¿cierto? No los perciben como distintos o independientes. Ahí hay un ejemplo de la discriminación que no se puede realizar. No puede separar o diferenciar dos colores una persona daltónica. Em, Sin embargo, no es el término, el sentido al que le estamos tratando de buscar al término, ¿no? Em, Porque nos estamos refiriendo a discriminación en términos fenoménico, social, político. Entonces, claro, la segunda acepción es la que nos acerca más a este, a este, a este ámbito.
dar trato de inferioridad, diferenciar a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Am, Esta es la segunda acepción que seguramente es la más extendida en nuestro uso común y en general posee un sentido negativo, que no la podemos dejar de lado. Una persona discrimina a otra en este segundo sentido, la considera inferior por ser afrodescendiente, por ejemplo, por ser indígena o por tener alguna discapacidad. Discriminar entonces tratar a otro u otros u otras como inferiores en razón de alguna característica o atributo que no resulta agradable para quien discrimina. Por ejemplo, el color de la piel, la forma de pensar, el sexo, su discapacidad, etc. Si alguien es considerado inferior por ser indígena, mujer u homosexual, tendemos a decir que está siendo discriminado. Este uso es probablemente más extendido que el primero y alude ya a los prejuicios negativos y los estigmas que están en la base de la discriminación. Sin embargo, este significado eh, nos lleva a perder de vista ciertos aspectos muy específicos en términos de la discriminación social y que no se puede reducir solamente a la opinión negativa o al desprecio, ¿cierto?, de una persona contra otra o otro grupo. No queremos decir que ese sentido esté errado, sino que resulta parcial. Por lo mismo es que se ha intentado también desarrollar una definición técnica del concepto de discriminación, previo a dar dicha definición, también tenemos que entender que la posibilidad de generar discriminación también está muy emparentada con esto de la libertad de expresión, entre otras cosas. Eh, Porque de una u otra manera el hecho de guardar la no discriminación vendría a regular o limitar hasta cierto punto la libertad fundamental de expresar las ideas propias de otras personas. La libre expresión en este sentido deja de serlo cuando incita o conduce o estimula acciones contra los derechos de otras personas. Em, la libertad de expresión deja de ser libertad de expresión cuando incita, conduce o estimula acciones contra los derechos de otras personas. Es muy difícil saber igual en cuál es el momento preciso en que una opinión sobre un tema pasa a ser solamente una opinión, ¿cierto? Ya tema sexual, racial, religioso, ¿cierto? Deja de ser opinión y se convierte en un llamado a violación de derechos humanos. Entonces ahí está la tarea también de estar pendientes siempre de lo que vamos opinando, hasta qué punto eso puede transformarse en una suerte o un llamamiento a la violación de derechos humanos. En términos técnicos, el concepto de definición puede leerse de la siguiente manera. Esto es el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Em, esta clase la voy a subir a YouTube, ¿sí? Con la clase pasada que no he subido aún. Y bueno, ustedes si ya tienen el link del canal, vayan revisándola. Espero no olvidar compartirles pero va a estar en YouTube de manera pública. Profe, profesor, ¿Escucho? profesor. Escucho. Ya, profesor, mire, ¿sabe qué? Le decía, usted el día lunes con el otro grupo está diciendo lo mismo que está diciendo ahora. Sí. Porque pero esa clase estuvo Similar en la eh, eh, de la ONU se lee la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, discriminación contra la mujer, de discriminación. Que estábamos buscando. Como parte, y eso se hace evidente, cerramos entonces con esta formulación del ejemplo que habíamos dado. En el ejemplo que habíamos dado de una persona que considera otras inferiores por ser afrodescendientes o indígenas, por ser homosexual, ancianos o por vivir con una discapacidad, diríamos que la primera discrimina a la segunda. ¿Alguien tiene alguna pregunta o a hablar ahora? No sé si se está escuchando. Ahora sí, sí, alguien que tenía alguna pregunta.
¿Te gustaría cambiarte de grupo? Estamos hablando mantenerte en el... Estamos de cátedra B, grupo B, ¿cierto? Pero dentro de tu grupo que conformaste los pasajeros. Sí. Bien, sí, lo vemos entonces el viernes, no hay problema. Estaba hablando a alguien que me había escrito por privado un... Disculpen. Profe, Bien, sí. usted ha dicho los grupos, pero creo que son de derecho, como me dijeron compañeros, y no nos pudimos contactar con ellos con un compañero. Ya no lograste con ninguno, o sea, o uno solo tienes al menos en tu Sí, grupo. con uno solo que es mi compañero. Ya. ¿Y enviaste igual o no? No, la tenemos hecha con él. Envíenla. Envíenla. Ay, Sí. Mañana, o sea, el viernes vamos a ver, pero al menos envíe la que tenga. Profesor, Ella era de mi grupo. profesor, Ah, sí. Pero me el parece que trabajo acá era, están la otra mitad del grupo. ¿Quién habló recién? Acá tengo Francisca yo, Saldías, dice que, que no sé quién era. ¿Quién fue? Dice que era parte del grupo de Mirka, que era parte del grupo de Francisca o no. Y están, parece, ustedes dos no se contactaron. Bueno, ahí tienen los contactos para con que se contacten. Si no lograron hacerlo juntos esta vez, envíenlo como tienen, pero ya tienen al menos, acá están ustedes quienes son del grupo. Ahora sí te doy el pase. Alguien me habló. Sí, sí, eh, sí. yo con ese trabajo, por lo que no sé quién será mi grupo, no, pero yo le mandé un correo con el trabajo, qué sé yo. Ok. No sé si me tengo que integrar en un grupo ahora. Eh, sí, sí. Siempre la idea es trabajar en grupo. Ya está, ya enviaste que acabas de enviar. El próximo trabajo, si tampoco puedes estar en la clase, trata de ubicar a alguien más para armar un grupo, ¿sí? La Ya, idea es hacer un grupo de 5 personas. De todas maneras, el día viernes vamos a volver a armar estos grupos o más los que ya están. Hicimos 6 o mínimo 4, ¿ya? perfecto. Sí, Gracias. porque dentro de lo que el número que son ustedes me divierte exacto. Por eso prefiero que sea 5. ¿Han Profe, otra sí, duda? lo que pasa es que yo no Arlet. pude entrar la clase pasada y como no entré en la clase pasada, no estaba en un grupo de 5 personas y lo hice con 2 compañeros más que igual no pudieron estar la clase pasada. Y, Ya, y somos 3 al final. Y después preguntamos en el grupo de WhatsApp a quién le faltaba al grupo y nadie nos contestó, o sea, a nadie le faltaba. Y lo ya, hicimos los 3 ok. al final. Genial. Y ya le mandé un Mira, trabajo, en- ya, no, igual le... eh, sí, Gracias, profe. eso. Profesor y taller apareció grupo C, pero ahora en el horario aparezco grupo B. Yo creo que se me modificó porque me chocaban con los horarios del grupo C. Ya. Chao, profe. Eh, Voy a subir igual esta grabación, pero está súper cortada, así que ahí vamos.